Muy bien, bueno, estamos aquí en nuestra iglesia bautista de Maldonado y vamos a comenzar una serie de predicaciones expositivas en cuanto al libro de Hebreos. Vamos a hacer un estudio del libro de Hebreos, nos va a llevar algunas semanas. La semana que viene tenemos el Día del Padre, así que esa no va a ser consecuente. Pero vamos a hacer un estudio expositivo del libro de Hebreos. Y en los temas principales del libro de Hebreos es un mejor orden, el Melquisedec, no Aarón, un mejor pacto nuevo, no viejo, un mejor santuario celestial, no terrenal, un mejor sacrificio, el Hijo de Dios, no animales, exhortación, no menospreciemos la palabra, un principio superior, los ejemplos de la fe, la persistencia de la fe, la exhortación, una advertencia para no desobedecer la palabra. Y por último, las evidencias de la fe en el capítulo 3. Algunas notas antes de comenzar. Decirles que la epístola de los Hebreos presenta varios problemas interesantes al que lo está estudiando. Y aquí tenemos un libro que empieza como un sermón, sin embargo concluye como una carta. En ninguna parte se menciona el nombre de su autor, ni tampoco se indica claramente los destinatarios. Ciertos pasajes se han usado erróneamente para molestar a los cristianos. Debemos recordar que la epístola fue originalmente dada para exhortar y animar al pueblo de Dios. El libro de Hebreos, a la luz de toda la palabra de Dios y no solo de una manera aislada, hay que estudiarla. Lo primero es el mensaje. El principal mensaje de Hebreos se resume en el capítulo 6, versículo 1. Vamos a ir un poquito para aquí y para allá, para ir dejando las pautas antes de comenzar con el desarrollo. En el capítulo 6 de Hebreos, versículo 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Esto como principal motivo es la madurez espiritual. Las personas a quien se dirige Hebreo no estaban creciendo espiritualmente, y lo dice en el capítulo 5, en el versículo 11 al 14. Capítulo 5, versículo 11, dice: advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Había algún problema con los creyentes en ese momento y andaban en un estado de segunda infancia. Dios había hablado por la palabra, pero no eran fieles en obedecerla. Descuidaban la instrucción de Dios y se alejaban de su bendición. El escritor procura animarlos y avanzar en sus vidas espirituales, mostrándoles que en Cristo tienen bendiciones mejores. Cristo es el autor y consumador que lleva a término de la fe. En el capítulo 12 del versículo de Hebreos, el versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo entonces es el autor y consumador de la fe. Y el libro de Hebreos presenta a la fe y a la vida cristiana como superiores al judaísmo o a cualquier otro sistema religioso.
Cristo es la persona superior y su sacerdocio es superior a la de Aarón. Y el principio de la fe es superior a la ley. El escritor, puesto que no se menciona ningún nombre en el mismo libro, han debatido por siglos los eruditos quién fue el escritor o el autor. Las tradiciones primitivas señalan al apóstol Pablo, otros han sugerido que fue Apolo, o Lucas, o Felipe el evangelista, Marcos y hasta Priscila y Aquila. El escritor obviamente fue judío, puesto que se identifica con sus lectores judíos en el capítulo 1, el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Y también el capítulo 3, versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 1: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También se identifica con la epístola de Timoteo, lo cual sin duda podía haber hecho el apóstol Pablo en su salutación final. La bendición de gracia en la clausura es típica del apóstol Pablo cuando lo está escribiendo en Tesalonicenses, en Timoteo, y aparentemente aquí se parece mucho al final del capítulo 13. El escritor había estado preso, lo dice en el capítulo 10, y la cuestión parece estar resuelta, donde Pedro claramente afirma que Pablo había escrito al mismo pueblo, el cual Pedro lo hizo, y los judíos de la dispersión todavía más estaban escuchando o viendo la misma salutación y la carta que había escrito el apóstol Pablo. Si estaba hablando Pedro en su epístola que Pablo había escrito una carta, pero no identifica cuál es, aparentemente podría ser esta, pero dejamos sin titular al autor del libro de Hebreos. Cada vez que vamos a predicar el libro de Hebreos decimos su autor, no sabemos exactamente quién fue, aunque la escritura aparentemente podía ser del apóstol Pablo. La única escritura que está dirigida a los judíos y que no se acredita a ningún autor es el libro de Hebreos. Está directamente escrita para ellos. En conclusión, Pablo debe haber escrito Hebreos, lo que argumenta que el estilo, el vocabulario no son típicos de Pablo. Deben tener presente que los escritores son libres de adaptar su estilo y vocabulario a sus lectores y los temas que van a desarrollar. Hay algunas advertencias, incluso Pedro nos informa que algunos habían tomado la carta de los hebreos y mal interpretado las cosas difíciles para su propia destrucción, habían tergiversado algunas palabras, o sea, adaptado a su interpretación personal, y siempre estamos hablando de eso, ¿no? La interpretación de las Escrituras no es personal, sino que tiene que ser a través del Espíritu Santo. Algunas personas tuercen pasajes, destrozan las Escrituras, fuera de su contexto, pervertiendo la letra para hacer que diga lo que en realidad no quiere decir. Entonces debemos cuidarnos de interpretar al libro de Hebreos de toda la palabra de Dios, yendo a buscar los versículos que apoyan toda la Escritura. Hay algunas exhortaciones, y en nuestro bosquejo, que vamos a verlo con claridad, lo que vamos a hacer en este desarrollo. Creemos que estas exhortaciones son para todos los creyentes, puesto que el escritor se identifica con el pueblo al cual se dirige. Dice: es necesario que con más diligencia atendamos. Luego dice: ¿cómo escaparemos? Temamos, pues. Decir varios versículos en varios pasajes que recién acabamos de leer, y hay algunos otros más,
está advirtiendo al pueblo de Dios. Está hablando a creyentes, no a incrédulos. O sea que la carta está escrita para creyentes, está escrita para los renacidos. Algunos cristianos han mal entendido la gracia de Dios y la preciosa doctrina de la seguridad eterna, al punto de olvidarse que Dios también castiga a su pueblo cuando peca. Debemos abordar Hebreos como una carta escrita a creyentes que estaban en peligro de recaer en un estado carnal o de inmadurez espiritual debido a una actitud errada hacia la palabra de Dios. Y tal desobediencia, advirtió el apóstol Pablo, podía llevarlos al castigo y a la pérdida de la recompensa ante el tribunal de Cristo. En el capítulo 10 de Hebreos, inmediatamente luego vamos a comenzar capítulo a capítulo, pero ahora estoy haciendo un repaso. Capítulo 10, versículo 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Capítulo 11, versículo 26, 11-26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El libro de Hebreos nos advierte a los creyentes que sus pecados los condenarán, puesto que ningún verdadero cristiano puede jamás perderse eternamente. Y ahí hablamos de la seguridad de la salvación. Tenemos seguridad en Cristo, aquellos que son salvos. Pero algunos recayeron en inmadurez espiritual o cayeron en pecado, y la Biblia nos habla sobre eso en la restauración. Así que vamos al capítulo 1 ahora. Vamos a ir a ese capítulo donde dice que Dios ha hablado. Dios ha hablado por su Hijo. Dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a sus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverán y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios ha hablado. Este es el gran mensaje del libro de Hebreos. Dios habló, por tanto, presten atención cómo responder a la palabra de Dios. Después de todo, la manera en que respondemos a la palabra es la manera en que nosotros estamos respondiendo a Cristo, porque Él es la palabra misma. Y en este primer capítulo
vemos la superioridad de Cristo sobre los profetas y sobre los ángeles. Cristo es mejor que los profetas. Los 3 primeros versículos están diciendo que Cristo es superior a los profetas. En su persona, Cristo es el Hijo de Dios. Los profetas eran hombres llamados para ser siervos. Cristo estuvo en la creación. Fue el que hizo el universo, quien lo sostiene, y su palabra es la que tiene poder. Le dio existencia al universo mediante su palabra, y ahora su palabra controla y sostiene nuestro mundo. Cristo es el heredero de todas las cosas. Dice en Colosenses 1:16, todo fue creado por Él y para Él, por medio de Él y para Él. Es el sacrificio de Dios por los pecados del mundo. Él purgó nuestros pecados mediante su muerte en la cruz. Ahora está sentado en la gloria, como el rey sacerdote de Dios. Su obra en la tierra está completa. Él ya está sentado a la diestra del Padre. En su mensaje, las revelaciones de Dios en tiempos antiguos fueron dadas muchas veces y de muchas maneras, lo decía el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y luego hace el desarrollo que Cristo es superior a esos profetas. Ningún profeta recibió la revelación completa. Dios hablaba tanto a través de visiones, sueños, símbolos, acontecimientos, como mediante la boca de un hombre. Y estas revelaciones todas apuntaban a la venida de Cristo al mundo. Y Él es la revelación final. Cristo es la última palabra de Dios al mundo. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento conducía a la venida de Cristo, la revelación final y completa de Dios. Cualquiera que hoy se jacte de tener una nueva revelación de Dios, se engaña. Dios no da revelaciones hoy. Él esclarece su revelación final y total en Cristo. Así que no hay nuevos profetas ni nuevas revelaciones. Ya está escrito en la palabra de Dios. Más adelante del capítulo 4 al versículo, hasta el final, el 14, Cristo es superior a los ángeles. En la religión judía, los ángeles jugaban un papel muy importante, vital. La ley fue dada a través del ministerio de los ángeles, según Gálatas 3:19. Si los judíos ponían atención a la ley dada por medio de ángeles, debían prestar mucha atención al mensaje dado por Cristo, porque Él es mayor que los ángeles. El autor aquí menciona 7 versículos del Antiguo Testamento para mostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Los versículos 4 y 5 están citando a Salmos 2:7, cuando lo está diciendo allí, 4 y 5, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré el Padre y Él me será a mí hijo. Esto está en Salmo 2:7. Es una profecía, ¿no? Y aquí está comparando el autor, diciendo a quién de los ángeles lo dijo. Y está haciendo la comparación con Jesucristo. En 2 de Samuel 7:14, como heredero de todas las cosas, Cristo tiene una herencia mayor y por tanto un nombre mayor. En Salmo 2:7, Dios el Padre llama a Cristo mi hijo, título que nunca se lo daría a un ángel. Se lo está dando a Cristo. Y en el Antiguo Testamento los ángeles en forma colectiva se le denominaba hijos de Dios. Pero este título no se aplica a ninguno en forma individual. Este Salmo de 2:7 se refiere a la resurrección de Cristo, no a su nacimiento en Belén. Cristo fue engendrado cuando Él resucitó de la tumba, cuando Él se levantó de entre los muertos. En Colosenses 1:18 le llama el primogénito de entre los muertos. Y la segunda cita se refiere a Salomón. Léase todo el capítulo 7 de 2 Samuel con cuidado, porque la casa de David aparece de nuevo en el libro de Hebreos. David quería construir una casa para Dios, pero él
decretó que Salomón realizaría la obra. Dios le prometió a David que él sería un padre para Salomón. Y en el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los hijos dijo Dios jamás? Dijo, eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré el padre y él me será a mí hijo. El versículo 6 se refiere al Salmo 97:7 o también al 32:43 en la versión griega llamada la Septuaginta. Se cita este versículo y se refiere al regreso de Cristo a la tierra. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle en todos los ángeles de Dios. ¿Cómo van a adorar a un ángel a otro ángel? No podría jamás. ¿Qué está demostrando aquí el autor? Que Cristo es superior a los ángeles. Primero, 3 versículos, superior a los profetas. Los siguientes, de 4 al 14, superior a los ángeles. Y está citando versículos del Antiguo Testamento para compararlo, de que no puede hablar de los ángeles cuando está hablando de estas cosas. El versículo 7, ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Este se refiere al Salmo 104, versículo 4. Los ángeles son espíritus criados por Dios para ser siervos. El próximo versículo muestra que Cristo no es siervo, sino soberano. Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a sus compañeros. Está hablando de Cristo también. Los versículos 10 y 12 citan al Salmo 102, versículos 25 al 27. Y aquí de nuevo se le llama Señor a Jesús. Versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. ¿De quién está hablando? De Señor y de la creación, si no era de Jesús. O sea que Cristo es superior a los ángeles y estuvo en la creación, y le llama Señor. Estuviste en el principio cuando fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Aquí el autor está resaltando que Cristo estaba en la creación y que Cristo es superior a los ángeles. El Salmo 45 es un salmo también que se está citando, describiendo a Cristo e Israel como un matrimonio. Dios afirma con claridad que Cristo tiene un trono y el Padre llama al Hijo Dios. Y los que niegan la deidad de Cristo tergiversan estos versículos tratando de probar su punto. Una versión incluso dice, tu trono es Dios. No, estos versículos firmemente anuncian la deidad de Cristo. Él es Dios. Está diciendo el versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverá, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y resumiendo, el versículo 14 habla de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí está resaltando que los ángeles son siervos para nosotros, los cristianos, ¿sí? Para cuidarnos, para ministrarnos, ¿sí? Dice espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Tú y yo, que somos herederos de la salvación, tenemos ministros que nos están cuidando y se llaman ángeles de Dios. Pero Cristo es superior a todos esos ángeles. ¿Sí? Entonces los versículos 10 al 12 citan el Salmo 102 cuando se le llama Señor a Jesús. Él es desde el principio de la creación. Como un vestido gastado, la creación se deteriorará y caerá hecha a pedazos, pero Cristo Jesús nunca cambiará. Será eterno, inamovible. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo
es el Hijo eterno, los ángeles son criaturas creadas por Dios. El versículo 13 está citando al Salmo 110.1, es el salmo clave en hebreo, por cuanto el versículo 4 declara el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Cristo está ahora sentado a la diestra de Dios como un sacerdote rey. El libro de Hebreos para nosotros los creyentes es uno de los libros que más tenemos que estudiar. A veces al principio a los nuevos creyentes los enviamos a estudiar la epístola de Juan, porque es más sencilla para comprenderlo. Pero como creyentes de los años que estamos en Cristo, el libro de Hebreos tiene que ser un libro de estudio consecutivo, una y otra vez. Porque Él nos está animando, nos está redarguyendo, nos está amonestando de que estemos firmes en el camino del Señor sin enfriarnos espiritualmente, sin caer espiritualmente, manteniendo nuestra fe en Cristo. Los enemigos de Cristo todavía no se han postrado ante Él, pero lo harán alguna vez. Y el versículo 14 resume el lugar de los ángeles, que son espíritus ministradores, no hijos del trono. Y su trabajo es ministrarnos a nosotros, que somos herederos con Cristo en la salvación. Y al repasar todos estos versículos, se puede ver la majestad, la gloria del Hijo de Dios, como afirma el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Así que Cristo tiene un nombre más excelente que los ángeles, porque por medio de su sufrimiento y muerte adquirió una herencia mayor. Y en su carácter, obra y ministerio, Cristo es supremo. Aun cuando hoy no se ve en la tierra su glorioso reino, todavía sigue en el trono como rey y volverá un día para establecer justicia sobre esta tierra. En resumido, esto es todo lo que nos está diciendo el capítulo 1 de Hebreos. Y teniendo la oportunidad, porque el tiempo todavía estamos en tiempo, vamos a ir al capítulo 2. Y en la primera parte dice: una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos? Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El capítulo 2 continúa el argumento de que Cristo es superior a los ángeles, y aquí el escritor interrumpe su argumento para dar una exhortación, la primera de 5 que hay en el libro. La primera exhortación del capítulo 2, los primeros 4 versículos, y está hablando de la salvación. Puesto que la palabra hablada por los ángeles fue firme, ciertamente la palabra hablada por el Hijo también será firme. Si en los días del Antiguo Testamento Dios se enfrentó a quienes desobedecieron su palabra, con toda certeza que también lo hará en los postreros días con los que ignoran o rechazan la palabra ya no dada por los ángeles, sino por el propio Hijo de Dios. Así que el peligro aquí es deslizarse por descuido, no sea que en algún momento dado nos deslicemos, es la mejor traducción de este versículo. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ya no por los ángeles, por el Señor, ¿sí? Y el versículo 3 nos dice, ¿cómo escaparán los pecadores si rechazan? ¿Cómo escaparemos nosotros los creyentes? Ya no es los incrédulos, sino los creyentes. Está hablando el libro hebreo a los creyentes. ¿Cómo escaparemos nosotros? Ahora, aclaro algo. No estoy hablando de perder la salvación, porque ninguna escritura nos dice que se pierde la salvación. En el libro de Hebreos tampoco está diciendo eso, cuando está diciendo que cuidemos nuestra salvación. ¿Sí? Lo está diciendo ahí. Es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, y luego hacer el repaso, que fue Cristo el que dio la palabra, no los ángeles. En el Antiguo Testamento podían haber sido los ángeles, en el Nuevo Testamento y en la palabra del Señor fue Cristo. Y aquí lo dice bien clarito Hebreo. ¿Cómo escaparán los creyentes si descuidan una salvación tan grande? La deterioración espiritual empieza cuando los cristianos empiezan a descuidar su salvación. A partir de esa amonestación, parece que estos judíos eran culpables de descuidar la oración y el compañerismo del pueblo de Dios. La palabra desobediencia literalmente significa falta de disposición para oír. ¿Cuántos creyentes hoy no quieren oír la palabra de Dios? ¿O cuántos dicen, ya estoy saturado de tanta palabra, pero no le prestan atención a ninguno? No escuchan mensajes, o si lo escuchan no lo prestan atención, o no los obedecen. Los santos no quieren oír y prestar atención a la palabra de Dios, son desobedientes. Es lo que estaba pasando en aquel tiempo, por eso el libro de Hebreos. No es extraño lo que nos está pasando. Es parecido a lo que estaba pasando. Y por eso mismo está la carta de los Hebreos. Dios confirmó su palabra mediante señales y prodigios y diversos milagros. Y esta palabra no se debe tratar con ligereza. En realidad, la palabra descuidar se traduce sin hacer caso. Mateo 22:5 lo dice. Que no le hace caso a la palabra de Dios. Una explicación del versículo 5, el autor de la salvación hasta el final. El argumento del escritor en el capítulo 1 es que Jesús es mejor que los ángeles, han hecho surgir una nueva cuestión. ¿Cómo puede Jesús ser mejor si tuvo un cuerpo humano? ¿No son los ángeles mejores que él, puesto que no tienen cuerpos humanos que lo limitan? Y esta cuestión se repite con una explicación de por qué Jesús se hizo carne. Del versículo 5
al final, está hablando de Jesús, siendo el postrer Adán. En ninguna parte de la Biblia Dios promete a los ángeles que van a regir el mundo venidero. Pero Dios le dio a Adán el gobierno sobre la tierra en el libro de Génesis. Y el escritor cita el Salmo 8, 4 al 6, en el cual se repite la bendición de Dios en Génesis. Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, o literalmente por un poco de tiempo, un poco menor que Dios. Y la sugerencia parece que Adán y Eva estaban en un periodo de prueba. No fueron creados para quedarse menos que Dios si hubieran rechazado el pecado, al final hubieran participado de la gloria de Dios. Pero habiendo pecado, Dios los echó del Edén. Satanás sabía que ellos serían menos que Dios solo por un poco de tiempo, de modo que se apresuró y les prometió la gloria. Vosotros seréis como Dios si coméis de ese fruto. ¿Recuerdan ese pasaje? Y la tentación fue: quiero ser como Dios, quiero llegar al nivel de Dios. Creo que toda la creación, hasta Lucifer, fue de esta forma, ¿no? Todos querían ser como Dios. El pecado entonces entró por Adán en su dominio terrenal. Y por el mismo segundo Adán, que es Cristo, el pecado puede ser borrado y quitado y paga la culpa. El postrer Adán, que por medio de su muerte y resurrección deshizo la ruina que Adán había causado cuando desobedeció a Dios. Cristo fue menor que los ángeles incluso en la humillación del Calvario, pero Cristo debía tener un cuerpo de carne para poder morir por los pecados del mundo. Los hombres le coronaron con espinas en la tierra, pero ahora ha sido coronado con gloria y honra, como dice el apóstol Pedro. En todo este libro nos está explicando varias posiciones. Creo que ya se están dando cuenta todos los temas que hay, ¿no? El primer tema, que vimos que los ángeles tienen un nivel, Jesús tiene otro, los creyentes otro. En todo es la obra de Dios, y por todo esto nosotros tenemos que estudiar este pasaje. Ahora somos de la familia en el mundo, somos de la familia de Cristo, pero ahí mismo dice que muchos otros hijos van a venir. Jesús prometió no solo a los judíos, sino a los no judíos, y en este caso a nosotros, que entraríamos en esa familia de Cristo. El autor de nuestra salvación, el pionero, el que abre el sendero para que podamos seguir. Y también dice que somos sus hermanos, porque somos de la misma familia, habiendo sido partícipes de la divina naturaleza y apartados para Dios a través de su muerte. En el Salmo 22, el Salmo del Calvario, hablando de la resurrección de Cristo, también se cita a Isaías. Cristo tiene una familia de creyentes, un remanente entre judíos y gentiles, y ellos serán librados de la ira venidera. Para derrotar al diablo, dice el versículo 14. Así que cuando los hijos participaban de carne y sangre, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. ¿Cómo Cristo lo podía haber hecho si no tenía un cuerpo humano? Tenía que humanizarse. Tenía que humanizarse para morir, tenía que humanizarse para destruir al diablo. Tenía que padecer, así que él fue humillado. Y fue humillado más que un hombre, más que los ángeles, más que un hombre. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra, y toda rodilla se doble ante él para reconocerlo como Dios. Satanás se había apropiado de este imperio de la muerte para lograr controlar a las criaturas de Dios, pero Cristo a través de su muerte en la cruz destruyó ese poder y libró así a los que estaban en esclavitud debido al temor de la muerte. Cristo necesitaba ese cuerpo humano para morir y derrotar a Satanás. Cristo tomó la naturaleza, no como un ángel, sino como un ser humano, como la simiente de Abraham. En otras palabras, Cristo no se hizo un ángel, se hizo un hombre.
se hizo de uno más del pueblo judío. No murió por los ángeles, murió por los seres humanos. Los ángeles caídos nunca podrán ser salvos, pero los seres humanos caídos sí pueden ser salvados. Y esta es la gran diferencia, ¿no es cierto? El versículo 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquí hay un punto muy lindo para poder tratarlo. Muchas veces tratamos a Dios o a Jesús como hijo de Dios y que Él superó las tentaciones, que Él no tenía por qué pasarla, como que tenía un poder superior para poder soportarla. No, Él tenía el mismo poder que tenemos nosotros. Él estaba sujeto a un cuerpo igual a nosotros. Y la Biblia nos dice que Él soportó, padeció las tentaciones y, como dice el versículo 18, y Él ahora nos entiende, porque Él también la soportó. Esta es la tercera razón por la cual Cristo tomó cuerpo humano. Dios sabía que esto iba a suceder y necesitaba padecer entendiendo. Muchas veces cuando pasamos una experiencia somos experientes para poder aconsejar sobre nuestra experiencia personal, sobre lo que hemos pasado. Y cuando pasamos esa experiencia podemos aconsejar con palabras de conocimiento. Y esto es lo que pasó con Cristo. Esto es lo que pasó con el Señor. Resumiendo entonces estos dos capítulos que vamos a tratar hoy y dejaremos para posterior los otros, entendemos entonces que el Cristo es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, que Él padeció en cuerpo humano para entender, para poder morir, para poder batallar y pelear con Satanás y ganar la victoria. Y también que nuestra salvación tiene que ser cuidada por nosotros. Tenemos el deber de cuidar nuestra salvación. ¿Y qué significa cuidar nuestra salvación? ¿Significa que la podemos perder? No. Significa sí que vamos a perder nuestra recompensa. Y lo vamos a ver en todo el libro de Hebreos. Significa que vamos a perder nuestros beneficios. Podrías tú inocentemente decir, ¿qué me importa los premios o las recompensas si Dios me va a llevar a su gloria? Alcanza. Bueno, yo no sé, no va a haber arrepentimiento. Según la palabra de Dios no hay arrepentimiento en el cielo. Pero seguramente te vas a arrepentir si llegas allí y tu mano está vacía. Y eso es lo que le vas a presentar a Cristo en el tribunal de Cristo. Todos los creyentes nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y ese tribunal es para las obras que el Señor nos dio. Según los talentos que nos dio, según las responsabilidades que nos dio, es lo que nosotros vamos a presentar en el tribunal de Cristo. Y ahí seremos recompensados. La Biblia lo dice claro. Y los que escondieron su talento, los que desobedecieron su palabra, los que cayeron y no quisieron levantarse, porque mira que la palabra de Dios es Dios de segundas y terceras oportunidades. Y Dios restaura. ¿Qué es lo que más Dios quiere? Él es el médico celestial. Él puede sanar tu dolencia. Él puede sanar tu corazón. Él puede restaurarte. Él puede ponerte en un sitio mejor que el que estabas todavía. Ya no como en el mismo lugar, sino mejor. Hablando un poco con algunas personas, y hay pensamientos nuestros en cuanto a los bíblicos, a los personajes bíblicos, ¿no? Los personajes bíblicos no fueron perfectos. ¿Usted encontró algún personaje bíblico perfecto? ¿Usted vio a un Moisés homicida? Mató a un egipcio por haber pegado o haber castigado a un judío, a un israelita. Y él tuvo que huir y estuvo 40 años en el desierto por haber matado a un hombre inocente. El hombre estaba cumpliendo su deber, estaba abusivo y por eso Moisés lo mató. Ahora, le costó 40 años. Es que Dios necesitaba que Moisés se preparara en el desierto para conducir a ese 1,5 millones de personas por el desierto
y tenía que entender las reglas o las leyes del desierto, donde había agua, donde estaba la sombra, donde podían descansar, cómo sería la noche, cómo sería el día, de qué manera conducirse. Moisés había estado 40 años en el palacio, no sabía de sacrificio, no había trabajado nunca. Pero a raíz de su causa no justificada de haber matado a un hombre, Dios lo envía al desierto y ahí se casa, y ahí tiene hijos, y ahí es pastor de ovejas, y ahí aprende todos los oficios del desierto, y ahí después de 40 años Dios lo llama y le dice ahora la promoción. Dios no le reclamó que había matado a un hombre, Dios le perdonó. Y ese imperfecto Moisés fue el gran conductor, fue el gran escritor del Pentateuco, fue el hombre que Dios utilizó para el tabernáculo, para instaurar la ley. Dios utilizó ese imperfecto hombre. Bueno, vamos a otro cualquier personaje, ya arrancando de Adán, un personaje que pecó y maldijo a todas las generaciones. Jacob fue un mentiroso. ¿Qué más mentiroso que Jacob? Y cómo Dios lo bendijo, y cómo hizo esa gran nación a través de sus 12 hijos. Y por toda la historia hay imperfecciones de los personajes bíblicos. Pero Dios no quiere que tú estés en un lugar postrado por haber caído, un lugar postrado por haber pasado algo. No, de ninguna manera. Dios quiere que tú te mantengas firme y aprendas tu lección para Él promocionarte y ponerte en el lugar que te corresponde, en el lugar que Él te quiere, porque se hace su voluntad, no la nuestra. Yo soy imperfecto. No soy perfecto. ¿Cómo yo sería perfecto? ¿Cómo podría tildarme de perfecto? Pero Dios en su misericordia me utiliza. No es por mi justificación, sino por su gracia. Y esto es lo que el libro de Hebreos nos está diciendo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios restaura. Y Dios te ama. Y Dios quiere que tú estés firme en el camino. Y seas un líder para otras personas. Mujer o hombre. Tú puedes ser líder para otras personas. Puedes llevar a otros a Cristo. Puedes hablarle del Evangelio a quien sea. A niños, a jóvenes, a mayores, a parientes, a amigos, a conocidos, a vecinos, a quien sea. El Señor nos habla de traer sus gavillas, cada uno. Y es hermoso cuando las personas empiezan a traer otras personas a la iglesia, a los pies de Cristo. Por hoy concluimos con nuestra clase, esperando que el libro de Hebreos les sea de bendición para ustedes, para cada uno de nosotros. Para mí es una bendición. Ya leerlo, ya estudiarlo, ya es una bendición. Poder saber qué posición tengo frente a Cristo. Mi posición es que no merezco nada, pero gracias a la muerte y resurrección de Cristo tengo todo, y debo valorarlo. Debo valorar lo que Cristo hizo por mí. Debo poner a Cristo en el peldaño que le corresponde, y es primero mi vida, y obedecer su palabra. Así que esa es la consigna para cada uno de nosotros, los creyentes. Oramos. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana. Gracias por el libro de Hebreos que nos trae luz a nuestras mentes y corazones. Te rogamos, Señor, en tu palabra que tú hables directamente cada día que la abrimos, cada día, Señor, que la estudiamos. Habla en nuestros corazones para poder hablar de ti con más propiedad, con la propiedad de que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por nosotros, nuestro Salvador. Perdónanos, Señor, nuestros errores, nuestra naturaleza pecaminosa. Un día seremos librados de esta naturaleza pecaminosa y estaremos libres frente a ti. Llévanos, Señor, a tu gloria con la mejor disposición, con los mejores frutos, que seamos capaces, Señor, de que nuestras manos estén cargadas para entregártelas a ti, por lo que tú hiciste por nosotros.
por tu amor a nosotros y nuestro amor hacia ti. Pedimos tu bendición para esta congregación, para aquellos que nos escuchan, para que tú, Señor, seas el Señor, el Rey, el sacerdote, el Salvador de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.